Buenos días a los estudiantes de medicina que comienzan hoy a recibir el curso integral de la carrera. Yo soy Lázaro Almeida, el que le impartirá el curso hasta que se cumplan, como ya dije, los objetivos que se van a evaluar en el primer semestre de la carrera. Como ya ustedes saben, corresponde hoy la conferencia orientadora de la asignatura Ontogenia y Soma. Es una conferencia bonita, aunque sé que muchos le cogerán miedo a la asignatura, ya que algunos estudiantes refieren que es la asignatura más difícil, aunque para mí fue la más fácil de las tres asignaturas que nos dieron. Ontogenia y Soma comparte los contenidos del desarrollo embriológico humano, es decir, desde mucho antes de su formación, su nacimiento y lo que vemos, es decir, cuando te paras delante del espejo, lo que ves, ese es el sistema osteomiarticular, aunque hay ciertas porciones, como es el caso de los huesos, que no pueden verlo. Hoy comenzaremos con nuestra primera conferencia orientadora, que es Generalidades del Cuerpo Humano y del Soma. Como tal, esta asignatura es derivada de las ciencias básicas biológicas de embriología y anatomía. Embriología trata, como ya les dije, desarrollo embriológico del cuerpo humano. Anatomía es el que trata sobre la composición externa o interna. Por supuesto que van a apoyarse, traten de descargarlo, si no yo les daré cómo hacerlo, del libro de Morfofisiología Humana. La primera parte es la que trata todo este contenido que van a ver en este primer semestre. Comenzamos en materias, el cuerpo humano, que es un conjunto de cualidades morfológicas y fisiológicas constituidas por elementos heredados y adquiridos del ambiente. ¿Cuáles son las cualidades del cuerpo humano? Si te paras frente a un espejo y te observas, tienes un aspecto general que va variando, ¿ya? Entre los aspectos generales están la forma, la proporción, el tamaño, el color de la piel. Esos son datos generales que todos tenemos y puedes reconocerlo en cuanto a te pares y te observes. Estos van a variar porque es lógico que el tamaño disminuye al paso de la edad. Por lo tanto, la edad, el sexo y la etnia tiene mucho que ver con esta variabilidad que tiene el cuerpo humano. Lo podemos ver ahí en la diapositiva correspondiente a la edad, el sexo y la etnia. El ser humano se clasifica por tipos constitucionales, así los llamamos nosotros, así deberían de conocer ustedes. Dice aquí que longilíneos, brevilíneo y normolíneo. Una persona normolínea es con características intermedias en cuanto al longilíneo y al brevilíneo. El longilíneo son las personas altas. Para que puedan interiorizarlo, son las personas en que la longitud está por encima del ancho o el grosor en cuanto al tórax. O sea, es una persona característicamente alta. El brevilíneo es una persona característicamente obesa. O sea, la obesidad es marca de el brevilíneo en cuanto a la estatura y al diámetro del tórax. Aunque se catalogan por ser una persona bajita, pero para la explicación de brevilíneo es una persona en donde el grosor, el ancho se va por encima de la longitud. En anatomía sí es cierto que se usan palabras anatómicamente empleadas internacionalmente, que es necesario que ustedes lo conozcan teniendo en cuenta que ya esto es un vocabulario nuevo
y tienen que intentar familiarizarse con ellos. Esto tenemos aquí, hay algunos ejemplos de epónimos, el nombre propio de quien lo descubrió y cómo se le denomina en esa terminología anatómica. En caso de, como están ahí en el mismo orden, el acueducto de Silvio, que es acueducto del cerebro, la cisura de Silvio, que es un surco lateral, y ahí vienen explicadas como algunas que ustedes conocen. Ahí tenemos las trompas de Falopio, que son anatómicamente, son las tubas uterinas. El talón de Aquiles, que es el tendón del calcáneo. Esos son algunos ejemplos que puede que hayan escuchado en su vida normal, diaria, por así decirlo. Para el estudio del cuerpo humano, el cuerpo humano lo vamos a dividir en distintas partes. Para que puedan entender esto, si quieren, así lo hice yo y me salió bien, estudié soma conmigo, es decir, tocándome. ¿Ya? El cuerpo humano se divide en 5 regiones. Son necesarias para cuando en el examen físico noten algo anormal en alguna región, sepan localizar exactamente el sitio de la lesión o de la normalidad. Tenemos cabeza, cuello, tronco y los miembros. Y aquí no se dice brazos, pies, no. Miembros superiores y miembros inferiores. Estas son las grandes regiones del cuerpo. Ahora, estas regiones se van a subdividir. Tenemos la cabeza, esta es en la región de la cabeza, tenemos cabeza y cuello. En la cabeza vamos a tener cráneo y cara, ¿ya? Más adelante se irán dando cuenta la diferencia entre cráneo y cara. Ya en caso del cuello, es necesario que miren las diapositivas para que sepan reconocer región anterior, región esternocleidomastoidea, que es generalmente cuando viras la frente, es esa marca que se le hace en el cuello. Esa es la región esternocleidomastoidea, ya que por ahí pasa el músculo del mismo nombre. Tienen la región lateral y la región posterior del cuello. Es una vía sencilla para que puedan reconocer estas cosas. El tronco también tiene subregiones, es decir, esta es más fácil reconocer, ya. La región pectoral es donde se ubican los pechos, tanto en el hombre como en la mujer. La región abdominal es la cavidad que guarda el estómago. Es decir, no los voy a enredar desde ahora. Más adelante sabrán el límite entre pectoral y abdominal, entre torácico y abdominal. La región dorsal, que es en la parte trasera, y la región perineal es donde se encuentran los órganos reproductores. ¿Ya? El miembro superior también tiene subregiones dobles, o sea, tenemos la región del hombro, se puede llamar así, o deltoidea. Ya tienen el nombre anatómico y el nombre con el que normalmente ustedes lo conocen, se puede emplear. Región deltoidea o del hombro, la región braquial o del brazo, el codo, la región antebraquial o la del antebrazo, que es la que le sigue, y la mano. En la figura se ve bastante bien cuáles son esas regiones, y en cuanto a la mano, saben que está la palma y el dorso. En cuanto a las manos, tenemos la región del carpo, generalmente es lo que ustedes llaman muñeca, la región del metacarpo y los dedos o falanges. Es necesario no se aprendan dedos, teniendo en cuenta que es un error anatómico, se denominan falanges. En el miembro inferior pasa lo mismo, también tiene sus regiones. Tenemos la glútea o la cadera, el muslo y la rodilla, la pierna y el pie. El pie también tiene subdivisión. Tenemos el tarso, que lo constituye generalmente el tobillo. Esa región ahí, el talón, ese sitio constituye el tarso. El metatarso generalmente es el resto de las porciones hasta llegar a las falanges, a los dedos. Recuerden,
La terminología D2 es un error anatómico. Entonces, las cavidades corporales, que son espacios dentro del cuerpo humano, que su función va a ser sostener y mantener la seguridad de los órganos internos de nuestro cuerpo también. El cuerpo humano se divide en 4 cavidades. Tenemos la cavidad craneana, que va a ser la encargada de proteger al encéfalo o al cerebro, el nombre que le quieran decir. La cavidad torácica es la encargada de la protección de corazón, pulmones, tráquea, esófago, etc. Esos son uno de los ejemplos de los órganos que intervienen en esa cavidad. La cavidad abdominal tiene intestinos gruesos y delgados, estómago, hígado, riñones, otras, ¿ya? Y la cavidad pelviana tiene la vejiga, que es común entre los dos, tiene ovario y útero en la mujer, y otras, y el recto y la próstata en caso de el hombre. Todas las descripciones anatómicas se realizan a partir de una posición inicial y convencional y que es necesaria para su estudio y para el examen físico. Cuando usted va a dar un diagnóstico, es necesario que a la hora de situar la lesión, de situar el enrojecimiento, de situar la patología, debe de relacionar su posición en cuanto a la posición anatómica. ¿Cómo sería la posición anatómica? Sencilla. La posición anatómica es el paciente de pie frente al observador con la mirada fija hacia el horizonte, miembros inferiores juntos con los pies en paralelo, miembros superiores colgando a lo largo del cuerpo y las palmas de la mano orientadas hacia adelante. Así vas a poder localizar cada región del cuerpo, por supuesto con su terminología anatómica necesaria, y vas a lograr dar el sitio del problema más exactamente. El cuerpo humano lo dividen, o sea, para orientarte en posiciones, ya vamos a empezar a hablar de terminología, en ejes y planos. Ya los ejes son líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo, siendo perpendiculares unas de otras. Ya tenemos un eje frontal o coronal, un eje sagital y un eje vertical. Ya, en caso de los planos son superficies imaginarias que dividen al cuerpo, lo van a dividir en 2 mitades, también son perpendiculares entre sí y eso nos va a dar otra terminología de localización, por supuesto. Tenemos en el eje frontal o coronal, ya quiero que miren en ese extremo de la diapositiva que les enseña cuál es la sutura coronal del cráneo. El cráneo tiene, no sé si algunos se han fijado en eso, 2 rayas, ya que constituyen, al tú mirarlas desde una vista superior, una cruz, ya. Esa raya, esa que pasa en sí por el frente, hacia los lados, ya. Esa raya es la sutura coronal del cráneo. El eje frontal va a pasar por esa raya, por la sutura coronal del cráneo. El eje vertical va directo desde la punta de la cabeza hacia el suelo. Va a ser perpendicular al suelo y paralelo a la longitud del cuerpo, mientras que el eje sagital va a ser paralelo al cero y a la sutura sagital del cráneo, o sea, la otra línea, la que va desde la frente hasta atrás, esa es la sutura sagital del cráneo. Ahí tienen en la imagen de la esquina de la diapositiva cuáles las suturas que nos estamos llevando hacia ahora. En cuanto a los planos del cuerpo, como ya dije, frontal o coronal, sagital y horizontal, van a dividir al cuerpo en varias mitades y es necesario que se la aprendan para una mejor localización. Vamos a guiarnos. El eje frontal pasa por el mismo lugar, pero ya este va a dividir en 2. Paralelo a la sutura frontal del cráneo, divide el cuerpo en anterior y posterior. ¿Por qué les decimos eso? En caso de la cavidad torácica que contiene pulmones y corazón, ya el corazón delante de los pulmones, cuando pasas un plano frontal por ahí, nos dice en una posición anatómica que el corazón se encuentra anterior a los pulmones y los pulmones posteriores al corazón. Para eso es necesario el estudio de los ejes, ya, para decirnos que la cara queda anterior al ano,
el ano posterior a la cara y así guiarnos. En caso del plano horizontal, que pasa a través de la cintura, atravesando el cuerpo, nos divide en superior e inferior. ¿Ya? Así podríamos determinar, un ejemplo, la cabeza queda en la parte superior del cuerpo, ¿ya? Los órganos de la digestión quedan en la parte superior del cuerpo. Es importante el conocimiento de esto, ¿ya? Y en caso del eje sagital que nos parte a la mitad, a ambos lados, tenemos que nos divide en derecho e izquierdo, ¿ya? Un ejemplo de para qué nos sirve esto: llega un paciente a tu cuerpo de guardia que refiere dolor en el lado izquierdo, en la parte inferior, anteroinferior del cuerpo, generalmente en el primer cuadrante cerca de la cavidad pelviana. Debes de reconocer que este paciente tiene el dolor cerca del cruce entre el horizontal y el sagital, ahí en la zona donde ubica el apéndice. Ya ahí le dejan las explicaciones un poquito más detalladas de cuál sería el plano frontal, como ya les dije, que divide el cuerpo en anterior y posterior. En la siguiente tienen el plano horizontal, lo dividimos en superior e inferior con la imagen del encéfalo, que también puedes coger órganos y irlos, también se pueden aplicar esta terminología, y tienes la sagital que divide en derecha e izquierda. Ahora vamos a algo importante. Si el plano sagital pasa exactamente por la línea media de la sutura sagital, va a dividir el cuerpo en dos mitades simétricas y va a recibir el nombre de plano medio. ¿Ok? El plano medio, por supuesto, va a tener puntos de localización. Tienen el punto medio, el punto medial, intermedio y el punto lateral. Más adelante van a conocer que medial es el que se encuentra más cerca del medio y lateral más alejado, porque es necesario que tengan en cuenta esto, porque en caso de localizaciones donde hay dos huesos deben de saber cuál es el que está medial, cuál es el que está lateral, como es el hecho del antebrazo que contiene el radio y la ulna. Saber que el radio es el hueso lateral. ¿Por qué? Porque a la hora de situar, hágalo para que lo vea, sitúen los dos palmas frente al horizonte y se van a dar cuenta que el radial es el hueso que pasa por debajo del que se continúa con el pulgar. O sea, el radial está lateral al cuerpo, ya que queda más alejado del tronco, y el ulnar va a ser el medial porque es el que queda más próximo al tronco. Esos son los términos de los miembros. Vamos a otros que son los vocablos proximal y distal. Son relativos a distancia, situación, estructura, respecto a un punto en específico. Proximal, para dar mejor, el proximal es que está más cerca del tronco. Te dan dos puntos de referencia, te voy a dar codo y carpo. Ya debes de saber que el codo se encuentra más proximal que el carpo. El codo es proximal al carpo distal porque es en relación al tronco. Es decir, este términos generalmente lo van a usar en los miembros para definir situación y distancia. Ya haciendo un resumen de términos generales relacionados con planos, ya saben: plano frontal anterior y posterior, plano horizontal superior e inferior, sagital derecho, izquierdo, medio, medio, medial, intermedio, lateral. Es lo que es necesario que conozcan. Métodos de estudio en la morfofisiología humana: por supuesto, la macroscópica es la disección de un cadáver, el estudio del individuo y el examen físico, anatomía de superficie con la imagenología y métodos endoscópicos son necesarios para esto. El examen físico del paciente, que son las maniobras que va a adoptar el personal de salud para, a través de la observación, la palpación, la percusión y la ocultación, detectar un fallo en el funcionamiento del organismo, utilizando como referencia, por supuesto, la anatomía de superficie.
¿Qué es la anatomía de superficie? Elevaciones o depresiones de la superficie del cuerpo, las cuales pueden ser observadas a simple vista o palparlas con facilidad. O sea, para localizar estructuras hay sitios, zonas de los huesos que puedes reconocerlos al tacto. Músculos son regiones e incluso órganos que cuando tienen un mal funcionamiento pueden reconocerlo. Ahí, para que vayan comprendiendo, tienen una radiografía simple, un miembro superior y el tórax. En la tomografía actual computarizada tienen ahí la médula espinal, y en la resonancia magnética nuclear también tienen un ejemplo de la columna vertebral. Estudios imagenológicos. De aquí quiero que sepan que no es todo, sino que radiotransparencia son las áreas que presentan la tonalidad negra. Indica la poca absorción de rayos X, por lo que estructuras que atraviesan, como ocurre con el aire y el tejido adiposo. Es decir, va a ser radiotransparente la presencia de cartílagos u órganos aire, mientras que va a ser radiopaco las áreas donde se encuentran órganos de mayor intensidad, en este caso los huesos. Eso es un objetivo a salir en las pruebas, reconocer que es radiotransparente las articulaciones o zona de espacios con aire, mientras que es radiopaco los huesos. ¿Por qué es importante el estudio del soma? Ahí les dejo una diapositiva donde explica los accidentes de la infancia, que marcan la importancia del estudio de este sistema. Vamos allá, sistema osteomiarticular. ¿Qué es el sistema osteomiarticular? Es el conjunto de órganos que realizan la función de sostén, forma y movimiento. Cuando decimos sistema osteomiarticular, separamos el vocablo sistema y nos quedamos con osteomiarticular. ¿Qué significa esto? Cuando dividimos esta palabra en tres, tenemos osteo, mio y articular. El estudio del soma es el estudio de huesos, músculos y articulaciones. Por eso es que se denomina soma en completo. El conjunto de órganos que componen este sistema comparten muchas cosas, entre las que se destacan origen, estructura y función, ¿ya? Por lo cual se dice que tienen unidad ontogénica, anatómica y funcional. ¿Por qué ontogénica? Porque van a derivar de la misma hoja embrionaria, ¿ya? Este sistema deriva completamente del mesodermo, de las diferentes subestructuras que más adelante aprenderán. ¿Por qué deriva del mesodermo? ¿De qué parte del mesodermo deriva cada una? Pues en unidad anatómica, teniendo en cuenta que son el conjunto de huesos, músculos y articulaciones, mientras que su unidad funcional es porque todos brindan protección, todos brindan forma, todos brindan sostén y movimiento, aparte del equilibrio, claro. Para el estudio del soma, a partir de ahora, lo dividiremos de la siguiente manera, ya en una parte pasiva y en una parte activa. La parte pasiva, que es la que constituye el esqueleto, es la que tiene que ver con huesos y articulaciones. Por lo tanto, cuando comencemos el estudio de anatomía de soma, tendremos, por supuesto, huesos y articulaciones primero, y luego daremos la parte activa, que es el caso de los músculos. ¿Por qué dicen que soma es difícil? Soma no es difícil. ¿Qué complica soma? Esta parte activa. Porque si bien el cuerpo humano tiene 206 huesos, que por cierto no los van a estudiar todos, darán algunos, tiene más de 1000 músculos. Aunque solo es necesario que conozcan los más importantes, pero son más de 1000 músculos. Entre las funciones del esqueleto, funciones mecánicas, funciones médicas, biológicas, tenemos en la mecánica forma, sostén, protección y movimiento. Nunca se le debe olvidar eso. Y en cuanto a las biológicas, el hueso sirve como depósito de sales minerales, participa en la regulación del metabolismo del fosfato y el calcio y forma células sanguíneas. Aparte de que aporta el desarrollo y crecimiento del cuerpo. ¿Cómo se divide el esqueleto? Vamos a tener dos divisiones, una que ubique cabeza, cuello y tronco, que todo está unido en un mismo aparato, no sale, y
los miembros aparte. Tendremos el esqueleto axil, que es el que tiene cabeza, cuello y tronco, y el esqueleto apendicular aparte, que tiene ambos miembros. ¿Qué es el hueso? Son órganos duros resistentes de color blanquecino que al unirse entre sí mediante articulaciones forman el esqueleto del soma. ¿Ya? El esqueleto humano, como ya les dije y creo que se los escribí en el grupo, inicialmente comienza con 206 huesos. Al morir tiene entre 198 y 200 huesos. Ya, eso es por la reducción del tamaño, la falta de calcio, la disminución del calcio de la sangre, provoca esto. El hueso va a estar compuesto por diferentes capas de tejido, eso lo estudiarán más concretamente en célula. Tiene un tejido hematopoyético, un tejido adiposo, conjuntivo, cartilaginoso y óseo. ¿Ya? En el estudio independiente, eso sí, quiero que lo investiguen. No está tan difícil la respuesta, quiero que me digan la constitución, la composición química del hueso, de por qué el anciano tiene más facilidad para partirse un hueso que un niño, ¿ya? O sea, la sustancia que predomina tanto en ancianos como en niños. ¿Qué debemos saber de huesos? La clasificación de los huesos. El hueso se clasifica por longitud, se clasifica por ancho y se clasifica por grosor. Las tres es necesario tenerlo en cuenta. Entre las clasificaciones tenemos huesos cortos, irregulares, neumáticos, largos y planos. ¿Ya? Vamos a la clasificación independiente de cada hueso. En los huesos cortos tenemos las tres dimensiones en la misma capacidad. Van a ser similares. Van a brindar función de movimiento variado y de poca extensión. Vamos a situarnos que en la parte de la muñeca tenemos dos filas de huesos cortos y nos permite el movimiento de la muñeca prácticamente en todos los ejes de rotación. Exactamente, su localización va a ser en la muñeca y en el tarso, o sea, en el carpo en caso de la mano y en el tarso en caso del pie. Porción solamente van a tener caras. La porción no es muy importante. Los huesos largos, predomina largo sobre ancho y grosor, van a ser función de palancas de movimiento. Tienen que saber, todo punto de movimiento, esos huesos se encuentran generalmente en los miembros superiores y miembros inferiores. Ya, por supuesto que tiene dos partes, tiene una epífisis proximal, una epífisis distal y por supuesto vamos a continuar con la otra clasificación y serían los huesos planos, es donde predomina el largo y el ancho sobre el grosor. Estos huesos brindan función de protección y se localizan generalmente cubriendo las cavidades en la cabeza, en el tórax, en el cinturón de los miembros, también podemos encontrarlo. ¿Ya? En caso de la imagen que tienen la imagen de una escápula por fuera y la escápula unida al miembro. En cuanto a los neumáticos que están presentes en las cavidades llenas de aire, sobre todo ya ahí tienen en la cavidad nasal, tiene función de protección y porciones de acuerdo a la característica del hueso. Ahí tienen en la imagen la vista frontal del cráneo, le enseñan el maxilar. El maxilar es un hueso neumático porque contiene seno. Y en caso de los irregulares que presentan forma particular, tienen la imagen de una vértebra, brinda función de protección, sostén y movimiento. Se encuentra generalmente en la columna vertebral o en la cabeza. Ahí les dejo unas fotos de anatomía radiológica de algunos huesos. Ahí tienen en una foto los miembros inferiores y en la otra un miembro superior. Vamos a artrología. Artrología es el proceso que estudia las articulaciones. Ahí tienen en la presentación generalidades de esta artrología. ¿Qué es la artrología? La rama de la ciencia que estudia las articulaciones o la forma de unión entre dos huesos, para hacerlo más fácil así. ¿Qué es una articulación? Conjunto de estructuras que unen dos o más componentes rígidos del esqueleto, o sea, dos huesos. ¿Y cuáles son las funciones? Puntos de unión, y son regiones donde se van a producir los movimientos. ¿Cómo se clasifican las articulaciones? En fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Ahora vamos a ver cuáles son de cada tipo.
Una articulación fibrosa se caracteriza por mantener unido de forma continua por medio de tejido fibroso. Algunos huesos son rígidas y por supuesto no tienen movimiento. Aunque vamos a ver ahora cada variedad. ¿Ok? Están las sindesmosis y las suturas. Son las más difíciles de establecer, pero generalmente nos las vamos a encontrar o en el cráneo o en los miembros. ¿Ok? La sindesmosis es la primera. Tiene dos tipos. ¿Es por membrana o es por ligamento? Por membrana, muchos de ustedes han oído hablar a los padres o algún vecino de la mollera de un niño. Esa mollera se llama fontanela, solamente presente en el cráneo del recién nacido y es un tipo de sindesmosis por membrana. En cuanto también en el adulto hay presencia de la sindesmosis por membrana y es la que poseen tanto en la pierna como en el antebrazo. En el antebrazo la unión entre los huesos radio y ulna es por medio de una membrana interósea. Ahí tienen en la foto cómo es esa unión, tanto en las piernas, en caso de la tibia y el peroné, como en los brazos, en caso del radio y la ulna. Por ligamento solamente hay presencia de uno en el cuerpo, aparte del que estudiarán más adelante cuando den hueso, pero visible solo hay uno y es el disco intervertebral, que es el medio de unión entre dos vértebras. Las articulaciones fibrosas por suturas, esas sí solo se van a encontrar en el cráneo. Ahora, una forma más fácil de aprendérselo es que las planas se encuentran en los huesos que rodean la nariz. ¿Ok? Las escamosas se van a encontrar en la parte lateral, en los dos laterales. La unión entre el temporal y el parietal es una unión por una sutura escamosa, mientras que las serratas se van a encontrar en el cráneo, en la superficie craneal. Vamos con las fibrosas por gónfosis. Solamente hay una en el cuerpo humano y es esa que se ve ahí, es decir, el diente al colocarse en lo que ustedes conocen encía. Para nosotros es la articulación alveolo-dental, es la del diente en el alveolo, y tienen la esquindilexis, que solamente hay una, y es la esfenobomeriana, es la unión entre el hueso vomer y el esfenoide, que también tienen la foto ahí en la vista del cráneo, una vista basal del cráneo en donde pueden verla. Las articulaciones cartilaginosas, que también tienen dos clasificaciones, puede ser sincondrosis o sínfisis. La circundrosis es la que tiene presencia de cartílago hialino. ¿Ya? Generalmente las articulaciones cartilaginosas mantienen unidad de forma continua, pero con movimientos muy limitados. La sincondrosis, como ya les dije, formada por cartílago hialino, ahí tienen dos ejemplos. El disco metaepifisiario, que se encuentra en la diáfisis de un hueso largo. Ahí tienen la foto de el fémur. Y la unión de los huesos de la base del cráneo. Todos los huesos en la base del cráneo se unen por sincondrosis. Mientras que la sínfisis, que sería por cartílago fibroso, ahí tienen un ejemplo de cada una. Cartílago fibroso, o sea, solamente necesitas saber que cartílago hialino es sincondrosis, cartílago fibroso es sínfisis. Y aunque sea esos ejemplos que están en la diapositiva, en caso de la sínfisis, tienen el disco intervertebral y la sínfisis del pubis, que ese es el nombre de la unión de los huesos del pubis. Vamos para la más difícil de todas las clasificaciones. Para los estudiantes, la más difícil siempre ha sido la sinovial. La sinovial es una unión discontinua y tiene presencia. Escuchen bien, estas palabras no se les pueden olvidar porque solamente las tienen las sinoviales. Tienen cavidad articular, cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial, cartílago hialino y puede o no presentar el fibrocartílago intraarticular. Esas son las cosas que solamente tiene la sinovial y en el cuerpo hay unas cuantas articulaciones sinoviales que deberían de conocer. Ellas se subclasifican
Es decir, no tienen un subgrupo, sino por clasificaciones, por criterio de clasificaciones. La van a clasificar ahí en la diapositiva, ven que se clasifican por el número de cara, las presencias de fibrocartílago, porque sean anatómicamente independientes y funcionalmente únicas, que eso es que se muevan los dos al mismo tiempo, forma de las caras articulares y la función, es decir, el número de ejes en que se van a mover. Vamos a la primera clasificación, que es por el número de caras articulares que participan. El número de caras, para hacérselo más bonito, es la cantidad de huesos que participan en la articulación. Son simples cuando tienen dos caras. En caso de la articulación escapulohumeral, que sería entre la escápula y el húmero, en el brazo, en el hombro, solamente hay dos huesos, la escápula y el húmero. Por lo tanto, va a ser una articulación simple, solamente tiene dos caras. Mientras que las compuestas cuando participan dos caras, como es el caso de la rodilla. En la rodilla participa el fémur, la tibia, la patela y una porción de el peroné. Ahí hay más de dos caras articulares. Por esa razón es compuesta. En el segundo criterio, por la presencia del fibrocartílago, ahí tienen en la diapositiva lo que es un fibrocartílago. En el ejercicio, en una prueba, en cualquier lado, tienen que ponerle o disco, medisco o labro. O bien debes de acordarte cuáles son las complejas. No son muchas articulaciones complejas, en sí son 3 o 4 que veremos en su momento, pero deberían conocer un ejemplo de una articulación compleja. El disco y el menisco sí complejizan la articulación, o sea, una articulación va a ser compleja si tiene disco o menisco o los dos, pero si solamente tiene un labro no es compleja, como es el caso de la articulación del hombro. Con la presencia de un labro no es una articulación compleja. En el tercer caso, que es si es combinado o no, deben recordar como médicos que solamente en el cuerpo humano hay una articulación combinada. Y es el caso de la temporomandibular. Es la articulación que mueve la mandíbula. ¿Ya? Esa articulación es compuesta, es combinada. ¿Por qué es combinada? Porque se mueve. La articulación tiene cápsula articular a cada lado de la cara. Y cuando abres la boca o la cierras, se mueven las dos al mismo tiempo. En la otra clasificación, que según las caras y según los ejes, cada una se interrelaciona. ¿Ya? Monoaxil es cuando se mueve en un solo eje, biaxil cuando se mueven dos, poliaxil es cuando se mueven tres. ¿Qué es necesario? Que ustedes se aprendan esa diapositiva, ya teniendo en cuenta que en monoaxil solo van a ser trocoides o trocleares. Las otras formas de las caras ya no son monoaxiles, permiten más movimiento. Ya, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Las biaxiles solo van a ser elipsoidea, en silla de montar y condilar. ¿Ya? Esas van a ser biaxiles, mientras que las poliaxiles van a ser las esféricas o planas. En la diapositiva hay un pequeño error en caso de la condilar que está puesta en la tercera barra. Por favor, en sus resúmenes, arréglenlo. Condilar es biaxil. ¿Ya? Más adelante vienen los ejemplos. Miren ahí, trocoides o cilíndricas que tienen la cara articular en forma de cilindro. Y ahí tienen un ejemplo de esa articulación, que es la atlantoaxil medial, que se ubica entre la primera y la segunda vértebra. Tienen una troclear. Un ejemplo lo tienen ahí, que es la articulación talocrural, que es monoaxil, es troclear, la articulación del tobillo. Tienen una articulación elipsoidea, es cuando las caras articulares tienen forma de elipse. Esas se mueven alrededor de dos ejes, es el caso de la radiocarpiana, y es en forma de elipse. No solo la radiocarpiana es en forma de elipse. La intermetacarpiana son en forma de elipse. Y las metacarpofalángicas también son en forma de elipse, es decir, que se encuentran ubicadas en los brazos, en las manos. Tienen unas cuantas articulaciones biaxiles elipsoideas. En silla de montar hay algunas, y eso es cuando la cara articular presenta una curvatura que cuando encaja, el otro hueso encaja perfectamente, como si estuvieras montando caballo. Esa sí va a ser biaxil. Y en el ejemplo lo tienen ahí, se acerca la imagen de la caja torácica
pueden ver la articulación esternoclavicular, que es la articulación entre el esternón y la clavícula. En caso de las condylares, que son biaxiles, es la presencia de cóndilos, donde ustedes vean que el hueso tiene un cóndilo en caso del fémur y el húmero, ahí tienen la presencia de una articulación condilar. Y miren el ejemplo, está ahí la tibia, el fémur y la patela, que es donde conforman la articulación de la rodilla. Las esféricas ya son poliaxiles, la cara articular presenta segmentos de esfera. Ahí ponen el ejemplo de la articulación coxofemoral, que es la unión entre el fémur, el hueso que contienen en la pierna, con la cintura, como lo llaman ustedes, la cadera. Ya tienen y los ejemplos de articulaciones planas. Ya, y como dice ahí, procesos cicapoficiales. Pronto van a ver que es un proceso cicapoficial de dos vértebras continuas. En sí, tienen que saber determinar cuándo son fibrosas, qué variedad, cuándo son cartilaginosas, qué variedad, y cuándo son sinoviales. Ok, se lee en las pruebas generalmente, en los seminarios sobre este contenido y en las que yo mismo lo voy a aplicar a ustedes. Le ponen un ejemplo, es decir, le van a decir las características que tiene la articulación para que ustedes la clasifiquen. Ok, ya en caso de la biomecánica, movimientos articulares. La biomecánica es el cambio de posición de una estructura del cuerpo con respecto al cuerpo o a otros cuerpos, aparte del cambio de posición. Movimientos que hay son angulares, de rotación, circunducción y deslizamiento. El movimiento angular, que es el movimiento de extensión y flexión, muchos lo conocen, todos los movimientos lo conocen, ¿ya? Que tienen que saber de aquí. Movimiento angular, es decir, extensión y flexión se realiza en el eje frontal. Entonces, ¿en qué eje se realiza? Lo tienen en la esquina, ¿ya? En la esquina superior derecha de la diapositiva tienen al eje frontal, ¿ya? También hay movimiento angular, este va a ser de flexión, abducción y separación, aducción y abducción. Ese movimiento se realiza donde en el eje sagital, mientras que la rotación derecha o izquierda se realiza alrededor del eje vertical. De las caras articulares que se deslizan unas sobre otras sin abandonarse son movimientos limitados propios de articulaciones planas. Como ya lo vimos anteriormente, la articulación plana simplemente se desliza. En caso de la cicapoficial, y tenemos otra articulación plana, que es la la articulación coxosacra. Ya, el movimiento de circunducción no es un movimiento como tal, sino es una estructura que realice todos los movimientos. Esa es la circunducción, la que realiza los tres movimientos. Ya, ahí más abajo les dejo una imagen radiológica de una articulación. Ahí tienen el fémur y la tibia y la presencia de las superficies articulares, cavidad articular. Y ya imagínense, en el centro está ese líquido sinovial y en el orden lógico para el estudio de la articulación, ahí lo tienen. El orden lógico consta solo de 3 partes y es necesario que aprendan a definirlo de esa manera para cuando se le ponga la situación problemática sepan determinar de qué articulación estamos hablando, cuál es el tipo y cuál es su variedad. Y en caso de la sinovial, saber clasificarla. Para el estudio independiente, guíense por la conferencia orientadora. La lectura del libro es muy importante. Y seguir las instrucciones del estudio para hacer los resúmenes y completar la guía de autoevaluación que se les dejará al final de su evaluación inicial. Y nos veremos entonces en el próximo contenido. Ya esta es la primera y hasta el momento la última de anatomía. La próxima la recibirán dentro de 3, 4, 5 semanas más adelante. Van a recibir entonces la próxima de anatomía. Por el momento ya pasamos a embriología con el desarrollo del cuerpo del niño, del cuerpo humano. Ante cualquier duda pueden preguntar en el grupo o preguntarme directamente a mí o a los demás administradores que se irán añadiendo poco a poco.
según las especialidades que vayamos a ir tocando. Muchas gracias a todos, fue un placer para mí, como ya les he dicho siempre, dar este curso.